Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a la mesa. Cuéntanos, ¿qué supone la nueva ley CELA con respecto a la educación religiosa, a la asignatura de religión? Bueno, pues un atentado en toda regla. Un atentado, además, en primer lugar, al orden jurídico establecido hasta el momento, ya que la Ley de Libertad Religiosa no solo, bueno, pues reconoce o amplía el derecho recogido en la Constitución a la libertad religiosa, el artículo 16, sino que además establece que los poderes públicos adoptarán medidas para facilitar la formación religiosa en los centros de titularidad pública. Por otra parte, también supone vulnerar el derecho a la libertad de enseñanza, como es obvio, con una asignatura que debía ser de oferta obligatoria, con una materia alternativa y que debería ser evaluable como es hasta ahora. De hecho, el Tribunal Constitucional en el año 2018 sentenció que esas características recogidas en la LOMCE, evaluable, optativa y de oferta obligatoria, eran perfectamente constitucionales. Y en cuarto lugar, además, en este ámbito jurídico, la modificación que se pretende va contra los acuerdos de la Iglesia con el Estado o del Estado con la Iglesia, que son acuerdos internacionales de obligatorio cumplimiento. Esto sin tener en cuenta bueno, pues toda la implicación social que eso tiene. Primero, que los poderes públicos deben atender la pluralidad, o como es obvio, y hay una demanda social durante más de 40 años de una mayoría de padres que quieren educación religiosa para sus hijos. Aparte, en el tema meramente educativo, no podemos abstraernos del hecho de que el hecho religioso es algo inherente al ser humano. Cada uno lo resuelve como lo resuelve, los creyentes a su manera, en las diferentes formas en las que un ser humano puede creer, los no creyentes en la suya. Pero es un hecho que tiene que ver con el ser humano y, por tanto, con todas las manifestaciones del ser humano en su existencia, en el arte, en la literatura, en el lenguaje, en la transformación del entorno, etcétera. Y en el plano ya más bueno, cercano, o refiriéndonos solo a España, ¿quién puede entender la historia de España sin la religión? Pues es evidente que nadie. Y por lo tanto, bueno, pues hace un desconocimiento impresionante de lo que es nuestra historia. Tal vez eso es lo que se quiere conseguir, eliminar cualquier vestigio de las raíces de nuestro modo de ser, de vivir, de pensar y de sentir. ¿Y qué te parece, Nicolás, que la ministra Isabel Celaá diga que la religión no forma parte de la libertad de enseñanza? Bueno, pues ¿cómo lo definiría? Es que ya no es un tic totalitario, es que es un hecho, una opinión absolutamente totalitaria en sí, con peso específico. También la ministra Celaá ha dicho en alguna ocasión que la relación con Dios no es comparable a las ciencias. Se refería al asunto de evaluar o no evaluar la asignatura de religión. Pues evidentemente que la relación de Dios no es compatible con las ciencias, comparable con las ciencias. Pues digo yo que resolver esa pregunta en la vida de un ser humano es bastante más importante que saber sumar o restar mejor o algunas cosas, ¿no? Pero bueno, desde luego la ministra ha demostrado en todo este trámite parlamentario que aún le queda algo, pero que está siendo absolutamente acelerado, que no se atiende a razones, no se quiere debatir, no se ha vetado a cualquier experto o persona interesada en una nueva ley educativa que lleve la contraria a los postulados del gobierno social comunista, como dice el vicepresidente. Y bueno, pues es una muestra más de cómo un gobierno absolutamente ideologizado bueno, pues pretende arrasar con todo y con todos para lograr sus objetivos. Y hay un elemento más también en esta ley CELA. Ese acoso y agresión contra la educación concertada entraña también un ataque a la libertad de los padres y también contra la religión. Bueno, no solo contra la religión en este caso. La educación concertada, aunque en España es verdad que la mayoría de los centros concertados, por cierto, centros concertados que están dentro del ámbito de la educación pública, lo único que se concierta es la gestión de ese servicio, de ese derecho a la educación, pero están dentro de la educación pública, están en su mayoría gestionados efectivamente por entidades religiosas, pero no solo. La educación concertada no solo es una vía
de posibilidad de la libertad educativa, ¿no? De hacer más efectiva ese derecho y esa libertad, sino que además es una vía de ahorro al Estado, puesto que son los padres de esos colegios los que financian en buena medida y ahorran un dinero al Estado respecto de la educación de los hijos. Y bueno, pues en efecto el gobierno no se para a pensar estas cosas porque su enfoque ideológico no se lo permite. Y si en alguna ocasión han podido entender alguna de estas razones, pues de nuevo su enfoque ideológico, su sectarismo ideológico hace que sean absolutamente desterradas, aunque supongan, como decimos, esta educación concertada, un ahorro para el erario público, para todos los españoles. Nicolás de Cárdenas, director de Actual, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad.